La forma de poder entrar a una intención de curación en terapias de segunda línea o tercera línea en el linfoma de Hodgkin es hacer un trasplante lo más rápidamente, lo más pronto posible. Esto tanto para los halógenos y hemos hecho muchas mejoras en nuestra habilidad para poder controlar la enfermedad en la inducción de segunda y tercera línea, porque puede haber un énfasis aquí sobre esto en mi charla. Esta es la forma en que generalmente inducimos las remisiones en la primera recaída. Tenemos un rango de diferentes regímenes de inducción y como pueden ver aquí en esta diapositiva parece que son muy idénticos. Nosotros no tenemos ninguna comparaciones aleatorizadas, de manera que no hay una evidencia verdadera de poder preferir de HAP sobre ISO o sobre PDP o bueno, cosas así, pero en general las personas utilizan los regímenes con los que se sienten más cómodos localmente y eso está bien. Tenemos también cosas en las tasas de respuesta aquí, pero tiene que ver es con las evaluaciones o la era. Algunos utilizan PET, o sea que tienen unas tasas de respuesta muy altas, otros no. La tasa de respuesta entonces es más baja, pero realmente no hay diferencias significativas. Estos son los dos estudios en los que basamos nuestras acciones cuando los pacientes están en su primera recaída del linfoma de Hodgkin. Hay dos estudios, uno a la izquierda del Reino Unido de los 90 y otro de Alemania en el 2000, publicado más o menos en el 2000. Y como ven, estos pacientes que se trataron con quimioterapia convencional en tratamiento de segunda línea no se curaron con frecuencia, no por lo menos en el estudio inglés se empeoraron los pacientes que en el estudio alemán, pero un beneficio significativo se vio cuando se utilizó quimioterapia de alta dosis como consolidación. Y entonces, esto se da también con las células autólogas, células madre autólogas. Entonces, estos son los factores de riesgo que se han identificado para la recurrencia después de la quimioterapia. Porque ven aquí ustedes las curvas, pues son mejores que cero, pero no son lo suficientemente buenas. Pero hay que identificar qué pacientes están en riesgo y cuáles son los que podemos ayudar con algo adicional. Y este es un estudio reciente y ha habido muchos de estos, pero yo creo que este fue el más grande, que incluye más de 1000 pacientes. E identifica 5 factores de riesgo que demuestran en la corte de pitches y también en la corte de validación, o sea que es muy bueno. Vemos aquí que la enfermedad extrarenal en el momento de la recurrencia es un factor de riesgo importante. Recaída temprana al terminar la terapia es importante también, y aquí otros factores también como ECOG y otro tipo de factores, pero es muy importante también una respuesta al salvamento, a quimioterapia de segunda línea, que es una remisión parcial o peor. Esto puede ser uno de los más importantes. En otras palabras, se trata de volverse HER negativo. Y esto es algo muy importante. Esto viene de la era en que se utilizaba la tomografía para la evaluación de la respuesta. Vemos los pacientes que están en respuesta completa después de la reducción. No sé, tienen aquí el ASCT, lo que sea. Aquí los pacientes en la tomografía no les va tan bien, pero estos que tienen la enfermedad mal controlada les va muy mal. En el PET tenemos buenos estudios que nos muestran una diferencia significativa entre los pacientes que antes del trasplante tendrían negativos a PET y los que salieron PET positivo, aún pacientes que tenían una buena respuesta estructurada. Y entre otras palabras, se trata no solamente de tener recaída muy temprano, que es difícil de controlar, sino también de tener un buen régimen de inducción que nos da una remisión de PET negativo. Luego tenemos el PET que se introdujo, y el estudio de New York del Memorial especuló si el PET se podía utilizar para hacer un tratamiento personalizado para pacientes que estaban en primera recaída. Entonces esto ya tiene 10 años y se les dio primero ICE, que era el régimen que se prefería en ese momento, 2 ciclos de esto y luego el PET scan. Y los pacientes que salieron PET negativos siguieron con quimioterapia y trasplante.
Sí, seguían siendo PET positivos y esto ocurría en casi 40% de los pacientes pasaban a GBD, que es otro régimen que no es resistente y se les da después de AES. Y a los que salían negativos después de esto, si se podía, los pasaban a quimioterapia. Y esto es lo que pasó. Esos pacientes que tenían PET negativo después de AIS les fue muy bien, como se esperaría. Lo mismo que pasó con los de los anteriores de PET negativo, pero los que salían PET positivo después de AIS y les daban TBD y salían negativos también les iba bien. Este fue un estudio muy pequeño, pero aprueba el concepto que se puede utilizar PET como para buscar el momento adecuado para hacer la quimioterapia y el trasplante. Esto se da en nuestra institución. Casi nunca llevamos a los pacientes a trasplantes y siguen siendo PET positivos aunque respondan. Hay otros agentes nuevos también. Esto salió antes de los inhibidores del punto de verificación o el checkpoint y entonces esto nos ayuda a ver diferentes regímenes. Aquí tenemos una diapositiva que les muestra que también sirve aquí, ICE también, DIHA, ISHA y nivolumab. Y aquí vemos la cantidad de pacientes de PET negativo en estos estudios de combinación. Vemos la tasa de respuesta completa en vez de estar por ahí entre 30 y 40%, que es lo que observamos con la quimioterapia convencional. Ya subimos hasta 70, 80 y esto es muy reconfortante. Este es un estudio, tal vez la mejor inducción que se puede dar hoy en día, no está disponible. Yo no la tengo en mi hospital porque es muy costosa, pero es Pertuximab y Nivolumab. Y los primeros de la primera recaída participaron en este estudio. Luego tenemos una combinación de ambos medicamentos y sí, de acuerdo a los investigadores, encontraban en una remisión satisfactoria, o sea, un PET negativo CR, pero pueden ser PR también dependiendo del investigador, pasaban a trasplante y si el investigador pensaba que el paciente necesita quimioterapia para poder entrar en remisión, se hacía. Esto pasó a 17 de los 60 pacientes en donde su mayoría tenían buenas respuestas para poder pasar a trasplante. Esta es la sobrevida general, la progresión de sobrevida general. Vemos aquí este seguimiento relativamente maduro de 2 años, mucho mejor de lo que vemos nosotros en pacientes tratados convencionalmente con quimio. Este es de un solo centro de Norteamérica, pero es un estudio no aleatorizado, de manera que no sabemos cómo seleccionaron los pacientes. De todas maneras, para mí esto es muy impresionante. Estas son las curvas de sobrevida libre de enfermedad para este tipo de pacientes con bebé y con nivo, y prácticamente todos tuvieron un control de la enfermedad a los 2 años. Vemos la sobrevida general para este tipo de pacientes. Es lo mejor que hemos visto nosotros para cualquier tipo de paciente de este tipo de enfermedad. Tal vez algún día esto mejore, tal vez no, pero por ahora tenemos allí las herramientas para poder controlar muy bien la enfermedad antes de llegar a quimioterapia o trasplante. Estos son los pacientes que tienen recurrencia después de trasplante. Como les mostré en las primeras curvas, eso es más o menos 50% de los que requieren trasplante. 50 están en remisión para pasar a un trasplante autólogo que se curan y otros tienen el 50% tiene recaída. Hace algunos años este estudio se hizo para mejorar los desenlaces para esos pacientes de alto riesgo después de una quimioterapia autóloga. Entonces esto se definió de manera muy libre. Los pacientes tenían que ser refractarios a quimioterapia de primera línea, tenían que tener su recaída 2 meses o antes de 12 meses después de completado o tener enfermedad externa ganglionar. Este es un criterio muy fácil para ver el alto riesgo. Este es un estudio que nos ayuda prácticamente 80% de todos los pacientes que tienen una primera recaída con Hodgkins. Estos pacientes elegibles se podían incluir, se les hacía la quimioterapia de inducción que podía ser ICE
o DHAP o cualquier otra cosa, y luego esos pacientes que tenían respuesta completa, parcial o con enfermedad estable pasaban a trasplantes y aleatorizaban para 16 ciclos de rituximab o 16 ciclos de placebo doble ciego. Y esta es la actualización más reciente de la progresión libre de enfermedad, y vemos aquí que se hizo un seguimiento 5 años después de que el último paciente fue tratado. Más o menos hay una diferencia de 20% en la progresión de la libre de enfermedad, y esto nos indica que hubo algunos pacientes que no se hubieran curado, porque por este mantenimiento o este tratamiento de conciliación sí se curaron, de manera con rituximab. Esto nos muestra que sí se pudo curar o erradicar esa enfermedad residual microscópica. Algunos pacientes se benefician más que otros. Les mostré algunos factores de riesgo antes que realmente son predictivos del beneficio de la consolidación del subconjunto, y vemos aquí que tenemos 2 o más de estos factores de riesgo que vemos aquí. Y luego tenemos un beneficio absoluto mayor para la consolidación y 3 o 4 o más que se benefician con esta relación de 0.39, que es una relación de casi 2/3 partes del riesgo de una segunda recaída. Ante mis ojos, clínicamente, esto tiene mucho significado de lo que estamos haciendo en la institución. Entonces, vamos a ver el alotrasplante. Recientemente, el único tratamiento que había para este linfoma de Hodgkin que podía curar a sus pacientes más allá de una recaída secundaria. Luego vino brentuximab y vedotin, y se hizo este estudio del linfoma de Hodgkin para este tipo de enfermedad refractaria, pacientes con un solo agente, y vemos que aún en un seguimiento a 5 años hay 40% aproximadamente de sobrevida general, y aquí hay un plató en los pacientes que siguen vivos, y no es solamente para la sobrevida, sino progresión sin ningún tratamiento de intervención. 5 años después del último tratamiento, el tratamiento se dio más o menos durante un año, paró aquí, más o menos. Entonces, esto se puede comparar con los datos que teníamos nosotros antiguamente con esta inducción de quimioterapia, y vemos que si realmente nos gusta el tratamiento sistémica y no nos gusta el alotrasplante, podemos mirar esto y decir, bueno, aquí vemos que brentuximab es igual que el trasplante, más seguro, entonces no hagamos trasplante. Pero también pueden decir, ¿y por qué no utilizar el brentuximab para poder que los pacientes tengan una buena remisión? Porque el mal desempeño o el mal resultado aquí se debe a un mal control de la enfermedad. Entran en remisión, y esto se da antes de poder eliminar el linfoma. Este es un análisis retrospectivo de Robert Chen de los Estados Unidos, y miró pacientes en su propia institución en la ciudad de Hope, en su hospital. Miró pacientes donde él encontraba pacientes que habían recibido brentuximab vedotin después de trasplante autólogo, y después de la remisión y se les hizo trasplante halogenado. Entonces, aquí es un solo centro en California, de manera que no es que aprendamos mucho de esto, pero es prometedor. Realmente, ¿cómo aprende uno las cosas? Pues en este caso tenemos que ir a la EBMT, que recopila todo de Europa y de otros lugares del mundo. Este fue un excelente análisis retrospectivo de más de 400 pacientes que ingresaron a trasplante halogénico, y vemos que la mitad de los pacientes tuvieron el brentuximab vedotin y la otra mitad no. Para hacerlo corto, si los pacientes hubieran recibido el beventol o no, era mejor que los desenlaces de lo que utilizamos en este entorno, utilizando los parámetros de sobrevida. Y fue muy interesante, una tendencia también hacia tener un GBH de un linfoma de Hodgkin crónico, y vemos la diferencia aquí, aunque realmente no haya ninguna diferencia.
Esto fue muy impresionante y de otra parte podemos decir que el grupo de pacientes que se les dio Ventuximab vedotin podían pasar a trasplante porque estaban en respuesta temprana. Nunca hubieran podido entrar aquí al trasplante sin el bebé. Y aquí tenemos un análisis retrospectivo y sin esto es difícil concluir cualquier cosa, pero yo diría que por lo menos podemos decir aquí que estas curvas demuestran un milagro, que fue lo que vimos en el estudio anterior de Robert Chen. Los inhibidores del checkpoint, aquí estoy hablando solamente de nivolumab por tiempo, y lo encontré que este estudio muy importante salió en el JCO hace como 2 años y medio. Aquí verifican este estudio de registro que lleva a la prueba de esta droga en algunos países. 243 pacientes creo que eran, y tienen todo tipo de pretratamientos. Habían tenido bebé, otros no, habían tenido el bevacizumab, otra quimioterapia de alta dosis y trasplante, y otros no. Las respuestas generales fueron muy impresionantes. Y hubo 44 pacientes quienes después de haber recibido el nivolumab y habían respondido bien, se llevaron a trasplante halogénico. Entonces, actualización incluye algunos datos en estos pacientes, y esto es lo que les voy a mostrar en las próximas diapositivas, porque tal vez ustedes pueden esperar ver más VHD, o sea, en este tipo de pacientes. Eso es lo que nosotros vemos, que después de alotrasplante reciben el checkpoint, están en alto riesgo de VHD. Y es al revés, la inducción de la remisión con este tipo de inhibidor muestra que va muy bien, y luego muestra el checkpoint. Y vemos esta mortalidad relacionada con el trasplante, que es la curva en azul, y la progresión, que es bastante baja, mucho más baja de lo que se esperaría de estos datos históricos de EMBT. Y vemos aquí que estas curvas, que esta es crónico, severo y no severo, no son tan diferentes de lo que esperaríamos nosotros en una población previamente tratada con quimioterapia. Yo no soy no me gustan mucho los trasplantes, pero vemos esto. Y esta tal vez es la diapositiva más interesante, es la sobrevida global que vemos aquí en estos pacientes consolidados con un trasplante halogénico. Casi todos son la sobrevida de 80% después de 1 año. Pueden tener de todas maneras una recaída, pero estos pacientes prácticamente están curados. Son resultados impresionantes al compararlos con las curvas antiguas. ¿Se acuerdan esas curvas que veíamos antes, que estaban en el rango de 20 a 30% después de 1 o 2 años después del trasplante? Esto nos lleva al final de mi charla. Yo creo que voy dentro del tiempo, y las conclusiones es que para los pacientes que tienen una enfermedad quimosensible, en mis manos quiere decir que tiene un PET scan negativo, este trasplante es una opción curativa para este tipo de pacientes, pero hay muchos pacientes que fallan aquí, tienen factores de riesgo, entonces se necesita una terapia de inducción mejor con combinaciones con Ventuximab o con otros agentes, y esta es la forma de seguir. Tal vez la respuesta puede ayudarle a los pacientes a encontrar la respuesta correcta después del trasplante. También podemos agregar bebé, como ya dije antes, en la inducción, pero para la consolidación se reduce el riesgo de la sobrevida libre y de progresión después de este trasplante autólogo del 50% en los grupos de alto riesgo, o aún más. Tanto el uso de bebé y checkpoint, inhibidores del checkpoint, son muy efectivos en los pacientes que tienen recurrencias varias veces sin haber sido trasplantados por la edad o por su fragilidad. Y estos medicamentos pueden, de hecho, aumentar el número de pacientes que llegan a trasplante, porque más pacientes terminan en una buena remisión. De otra parte, y esto se debate, puede disminuir, porque son los que dicen que no se debe hacer trasplante a estos pacientes, porque no sabemos si de hecho
dentro de 2 o 3 años con Ipilimumab los va a curar. Eso no lo sabemos todavía, pero sabemos que la mayoría, los que estamos dando Volumab y esperamos el trasplante, debemos esperar 1 o 2 años para controlar la enfermedad, para consolidar, buscar la cura de la enfermedad. Pero este es algo que podemos ver nosotros después de este tipo de trasplante halogénico.